We turn once again Volvemos una vez más a Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Jesús nos ordenó enseñar a la gente en cada nación todo lo que Él había mandado, para enseñar a los discípulos que han respondido a su palabra, todo lo que Él ha mandado. Y esto es lo que hemos estado viendo estos últimos días y semanas. Así que ahora queremos ver Mateo 6, verso 9 en adelante. Habiéndonos enseñado en los primeros 4 versículos, versículos 5 al 8, cómo no orar, no como los hipócritas, no con repeticiones sin sentido y no con oraciones extensas, sino creyendo que tu Padre sabe lo que necesitas. Y luego nos dice cómo orar. Primero nos dice cómo no orar y luego nos dice cómo orar. Y me he dado cuenta al observar a los cristianos que muy poca gente ha prestado realmente atención a estas simples declaraciones de Jesús, que incluso un niño puede entender. Nos ha enseñado cómo no orar y mucha gente no se lo toma en serio. Y nos ha enseñado cómo orar e incluso eso, mucha gente no se lo toma en serio. Jesús dijo, cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. No nos estaba dando una oración para repetir ciegamente. Aunque no hay nada de malo en repetirla si eres sincero en cada oración. Pero Él nos estaba enseñando un modelo para nuestra oración, que debería caracterizar todas nuestras oraciones. Lo primero que dijo es que cuando hables con Dios, llámalo Padre. Nadie en el Antiguo Testamento se atrevía a mirar a Dios y decirle Padre. No sé si te das cuenta de eso. La oración del Antiguo Testamento era siempre, oh Dios, Señor Todopoderoso, etcétera, etcétera, porque Él era como el director general del universo, y ellos eran como pequeños empleados en la fábrica. Y no puedes hablar con el director general como quieras. Pero en el nuevo pacto somos hijos de Dios. Es como si el hijo del director general entrara en el despacho de su padre y dijera, papá. Así que tenemos que entender el privilegio de ser un hijo de Dios. Es fundamentalmente diferente. Y sin embargo, si te fijas en tu oración, es cierto que la mayoría de los cristianos no llaman a Dios Padre. Le llaman Dios. Eso no tiene nada de malo. Él es Dios, y Él es nuestro Dios, y es correcto dirigirse a Él como Dios. Pero si solo te diriges a Él como Dios y no como Padre, algo anda mal. En el Antiguo Testamento, Él tenía un nombre, Jehová o Yahweh. Nadie conoce su pronunciación exacta, porque el alfabeto hebreo no tenía ninguna vocal. Así que nadie sabe si es Jehová o Yahweh. Algunas personas dicen Jehová, otros dicen Yahweh. Pero en lo que a mí respecta, esta es una discusión sin importancia, porque no llamo a Dios Jehová, ni lo llamo Yahweh. Yo lo llamo Padre. Él es mi Padre, porque Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones, lo leemos en Romanos 8 y clama, Abba Padre. Sin embargo, si te fijas en alguna de las canciones que canta la gente, Guíame, oh gran Jehová, ¿hablas con tu Padre? Él es Jehová, pero tenemos que aprender a dirigirnos a Él como Padre. Si mis hijos se acercan y me dijeran, Señor Ponen, pensaría que algo está mal con ellos. ¿Por qué me llaman Señor Ponen si ellos me llaman papá? Y vengo a Dios, no le llamo Jehová, aunque ese sea su nombre, o Yahweh. Digo Padre, porque Él es mi Padre. Me convierto en su hijo. Esa realidad de haber llegado a ser hijo de Dios no ha golpeado a muchos cristianos. Y eso es porque no se han abierto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llena a una persona. Y una de las primeras cosas que hace es hacerla llorar a gritos. Abba, Padre, Papá. ¿Te ha pasado eso? Eso es muy importante. No es algo en lo que alguien te entrena para que lo digas. Es algo que interiormente sabes automáticamente. Esa realidad interior viene cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona en el momento que nace de nuevo y está lleno del Espíritu, conoce realmente a Dios como su Padre. Es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, conocer a Dios como Padre y llamarle Padre. Puedes llamarle Señor, puedes llamarle Dios, es verdad y es correcto orar así.
Todo lo que digo es que la forma predominante en la que debes orar es Padre Nuestro. No solo Padre Nuestro, sino que Jesús dijo, orad diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que no es como un Padre terrenal que puede ser impotente para ayudarnos en ciertas situaciones. Mi Padre terrenal puede amarme mucho, pero puede ser impotente para ayudarme en alguna situación difícil. Pero mi Padre que está en los cielos no está indefenso. Él dirige el universo. Es más poderoso que el primer ministro de la India. Piensa que el primer ministro de la India es tu padre. Si tienes un problema, todo lo que tienes que hacer es llamar a tu padre y contarle cuál es tu problema. Pues bien, nuestro Padre que está en los cielos es todopoderoso, más poderoso que nadie en este mundo. ¿Por qué no acudes a Él con tus problemas? Así que Jesús estaba tratando de establecer una base para la fe en esa primera frase. Padre nuestro que estás en los cielos, aclara a mi corazón antes de empezar a orar, que a quien me dirijo es a mi Padre Celestial, a mi Padre que me ama intensamente. Y este Padre está en el cielo y por eso es todopoderoso. Estas dos verdades, una que me ama intensamente y otra que es todopoderoso, son la base de mi fe. Él puede resolver cualquier problema. Él puede hacer cualquier cosa y Él me ama intensamente. Esa es la mayor base para la fe. Así que en esa primera frase Jesús estaba estableciendo las bases para la fe. De modo que cuando oremos a Dios, sea lo que sea por lo que oramos, la fe sea la base sobre la que oramos. Y luego en las 6 peticiones restantes que siguen después de esa, fíjate si te fijas bien. Las primeras 3 peticiones se refieren a Dios. Ahora, cuando vamos a Dios en oración, pregúntate, cuando te arrodillas para orar, ¿cuál es tu primera petición? Verás que casi siempre es algo para ti o tu familia. Ya sabes, Señor, ayúdame en esta necesidad, sana mi dolor de espalda, o dame un trabajo, cuida de mis hijos. No hay nada malo en esas peticiones. Ciertamente podemos orar por todas estas cosas. Dios quiere que oremos por cada cosa pequeña, incluso si has perdido tus llaves. Puedes preguntarle a Dios dónde están. Señor, ayúdame a encontrar mis llaves. Puedes pedirle a Dios cualquier cosa pequeña o grande. Pero, ¿a qué le das prioridad? Jesús dijo, cuando ores, que tu prioridad sea Dios y sus necesidades. Ese es el significado de buscar primero el reino de Dios. Lo dice en el final de este capítulo, en Mateo 6, verso 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas otras necesidades terrenales tuyas te serán añadidas. Puedes pedirlas, pero pon el reino de Dios en primer lugar. Ese es el camino de Dios. Y así Él dice que tus 3 primeras peticiones deben ser: Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No importa lo que la gente diga de mi nombre, eso no tiene importancia. Mi reputación puede irse a la basura, olvídalo. ¿Te preocupa más tu nombre y tu reputación que el nombre de Dios? Entonces no estás orando como Jesús te enseñó a orar. Supongamos que alguien te ofende o ofende a tu hija. ¿Te molesta más eso a que el nombre de Jesús esté siendo deshonrado en la tierra? Mira la forma en que el nombre de Jesús está siendo deshonrado en nuestro país, por la forma en que los cristianos viven, se comportan, pelean entre ellos y hacen tantas cosas malas. Y eso es lo que nos molesta. Me pregunto si realmente tenemos una relación con Dios como nuestro Padre. Si te preocupa más tu nombre, apellidos, tus hijos, etcétera, lo que la gente está diciendo acerca de ellos, entonces tenemos que reorientar nuestros pensamientos y conseguir que sea más centrado en Dios. Y así Jesús enseñó las 3 primeras peticiones. Santificado sea tu nombre, Padre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Fíjate que todo tiene que ver con Dios. Ahora, el hombre es básicamente egocéntrico. Lo que hemos heredado de Adán es una vida egocéntrica que nos hace pensar principalmente en nosotros mismos y muy a menudo solo en nosotros mismos. Soy yo y mi familia. Eso es todo lo que preocupa a la mayoría de la gente. Aunque se conviertan, siguen siendo yo y mi familia. E incluso cuando reciben a Cristo, solo piensan en cómo Cristo puede ahora bendecirlos y a su familia. Eso no es cristianismo. Jesús vino a liberarnos de esta vida egocéntrica, que es la raíz de toda nuestra miseria e infelicidad. La razón por la que la mayoría de los cristianos no pueden gozarse todo el tiempo es porque están centrados en ellos mismos. Cuando les sucede algo bueno, se alegran.
Cuando algo no sucede como ellos quieren, no obtuvieron el ascenso que esperaban, pierden la alegría. ¿Por qué? Dios sigue en el trono. Tus pecados siguen perdonados. El diablo sigue siendo derrotado. ¿Por qué no puedes alegrarte? Porque no consigues algo que tú querías. Jesús ha venido a liberarnos de esta vida egocéntrica, que es la causa de todos nuestros problemas. Y aquí en la oración nos está enseñando a ser libres del egocentrismo. ¿Podemos pedir comida? Claro que podemos. Él nos enseñó a orar en el verso 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y el pan de cada día incluye la comida, ropa, vivienda, educación de los hijos, porque ellos necesitan educarse y conseguir un trabajo para poder ganarse el pan de cada día. No hay nada malo en pedir estas cosas. Perdona nuestros pecados, también es una buena petición. Líbranos del mal, buena petición. Pero estas tres peticiones que nos conciernen vienen después de buscar el reino de Dios y la gloria de Dios. Es cambiar nuestras prioridades. Así que la forma correcta de orar es orar con el reino de Dios, su nombre, su voluntad, primeramente en nuestro pensamiento. En otras palabras, debo cambiar toda mi forma de vida en la que estoy pensando ahora en términos del nombre de Dios, el reino de Dios y la gloria de Dios. Ese es el cristiano verdaderamente espiritual. Por eso digo que cualquiera puede repetir esta oración. Incluso un loro puede repetir esta oración. Puedes ponerla en una grabadora y reproducirla y puedes repetirla de esa manera. Pero si la oras sinceramente, solo una persona espiritual puede hacer esta oración. Porque solo una persona espiritual puede decir que su principal preocupación en la vida es que el nombre de Dios sea santificado en este país, en la iglesia, en mí y en mi familia. El nombre de Dios debe ser santificado. El reino de Dios pronto vendrá. Las reglas de Dios deben establecerse en la iglesia. La voluntad de Dios debe hacerse en mi vida, mi familia, en todas partes. Esa es la marca de un hombre espiritual. Quiero decirles, queridos hermanos, que no se consideran espirituales hasta que estas tres sean las peticiones más elevadas en nuestro corazón. Todo lo demás carece de sentido si el centro de tu vida sigue siendo tú mismo. Mucha gente cuando se convierte y su vida ha sido egocéntrica todo el tiempo, pero ahora Jesús también ha entrado en su órbita para servirle, para perdonar sus pecados, responder a sus oraciones, para bendecirlos, hacerlos prósperos, sanar sus enfermedades. Esto no es cristianismo. Esto es una vida egocéntrica a la que solo se ha añadido la religión. Cuando Cristo realmente entra, nos apartamos, nos arrepentimos de esa vida egocéntrica y Dios se convierte en el centro. Y luego las tres peticiones concernientes a nosotros mismos, al final de esa oración, las cosas materiales están ahí. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero únelo a hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy diciendo, Padre mío, quiero hacer tu voluntad en la tierra en mi vida, exactamente como los ángeles la hacen en el cielo, que es obediencia instantánea, esperando en ti, obedeciéndote al instante. Y para hacer tu voluntad, necesito salud. Así que dame el pan de cada día. Une esos dos. ¿Por qué oras por el pan de cada día? ¿Es para hacer la voluntad de Dios o para que tú hagas tu propia voluntad? ¿Es para pecar o para agradar a Dios? Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Salud y fuerza para vivir para Dios. La otra cosa que quiero que notes aquí es que en toda esta oración, la palabra yo y mí está ausente. ¿No es interesante? En nuestras oraciones encontrarás que yo y mí son muy frecuentes allí, pero en esta oración el Señor nos enseñó a orar con las palabras yo y mí completamente ausentes. Dice, danos, significa que no solo yo, Señor, pienso también en mi hermano. Él también necesita el pan de cada día. Perdónanos, no solo me perdones a mí, perdona también a mi hermano. Líbranos. Así que el hombre verdaderamente espiritual es un hombre cuya vida está centrada en Dios. Y cuando se trata de sí mismo, no piensa solo en sí mismo, sino en la gente que le rodea. Los demás que también forman parte de esa familia de Dios, porque Dios es el padre de una gran familia. Y también pensó en otros. Así que primero es Cristo y los demás y yo juntos.
Así es como ora una persona espiritual, no solo por sus propias necesidades, se preocupa por sus hijos naturalmente, pero también se preocupa por los hijos de los demás. No es humanamente posible estar agobiados por los hijos de los demás como por los nuestros. Debemos ser realistas, pero debemos preocuparnos por ellos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los demás. Esa es una petición importante. Es la única petición que Jesús escogió y repitió al final. Dijo en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Es muy importante entender esta condición que Jesús mismo puso. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Ahora bien, ¿es esto cierto o no? ¿Retiene Dios el perdón cuando no perdonas a otra persona por lo que esa persona hizo contra ti? Absolutamente. Él no te perdonará si tú no perdonas a los demás. Por favor, recuérdalo. Es un principio fundamental en los tratos de Dios con el hombre. Él nos trata como nosotros tratamos a otras personas. Si eres misericordioso con los demás, Dios es misericordioso contigo. Si perdonas a los demás, Dios te perdonará a ti. Lo vimos en Mateo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y aquí podemos decir, bienaventurados los que perdonan a los demás, porque ellos serán perdonados. Y los que no perdonan a los demás no serán perdonados. Jesús contó una vez una historia en este sentido para ilustrarlo claramente. En Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Había un rey que tenía muchos esclavos y todos le debían mucho dinero. Y un hombre le debía 10,000 talentos. Es una cantidad enorme de dinero. Supongamos que es algo así como 1,000 millones de rupias. Es una deuda tan grande que nunca podremos pagarla. Y el rey tuvo misericordia y le perdonó. Está bien, me debes 1,000 millones de rupias. Toda tu deuda está perdonada. Puedes irte libre, no tienes que ir a la cárcel. Ese hombre salió y encontró a otra persona que le debía 100 rupias. ¿Cuánto le perdonaron? 1,000 millones de rupias. ¿Cuánto le debía a este otro esclavo? 100 rupias. Y lo toma por el cuello y le dice que 100 rupias no es una pequeña cantidad de dinero. No es como una rupia o algo así. Tienes que pagarme. Y si no me pagas, te llevaré a los tribunales y haré que te encierren. Y lo hizo. Y cuando los otros esclavos vieron aquello, fueron y lo denunciaron al rey. Y el rey llamó al esclavo y le dijo, oye, siervo malvado. Mateo 18, verso 32. Acabas de pedir que perdonara tu deuda, y yo te perdoné. ¿No deberías tú también haber tenido misericordia de tu compañero esclavo, así como yo tuve misericordia de ti? Y se llenó de ira. ¿Y qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. En otras palabras, esa deuda perdonada fue puesta de nuevo sobre su cabeza. ¿Cómo se explica eso? ¿Será que Dios nos da el perdón y luego nos lo quita? ¿Eso significa volver a poner sobre nuestra cabeza los pecados que ya no fueron perdonados? Según este versículo, sí. La Biblia nunca dice que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Él dice, no me acordaré más de tus pecados, lo que significa que no te echará en cara tus pecados. Pero no hay ningún versículo que diga que Dios olvida completamente. Yo mismo no puedo olvidar los pecados que cometí. ¿Cómo puede olvidarlo Dios? No, Él lo sabe, pero no nos lo echa en cara. Y hay una parábola que enseña que Dios puede volver a poner una carga sobre nosotros si no perdonamos a otra persona. Y así vemos aquí. Si perdonas a otros, Dios te perdona a ti. Y si no lo haces, Dios no te perdonará. Y la última petición es, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa esto? Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Pero es bueno que oremos por eso. Es bueno que reconozcamos que algunas tentaciones están más allá de nuestra capacidad para afrontarlas. Sabemos que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad, pero necesitamos orar. Señor, no me dejes caer en una tentación que sea demasiado fuerte para mí. Líbrame del mal.
Ahí estoy expresando una posición humilde diciendo, no sé cómo superar esta tentación. No tengo la capacidad de superar esta tentación. Así que, Señor, Padre mío, por favor, no me dejes caer en algo demasiado fuerte para mí. Ahí expreso mi incapacidad. Estoy expresando mi impotencia, las cuales son una buena actitud ante la tentación. No debemos pensar que somos lo suficientemente fuertes para vencer la tentación. Esa es la razón por la que mucha gente no tiene victoria sobre el pecado. La razón por la que la mayoría de los cristianos son derrotados por el pecado es porque tienen demasiada confianza en sí mismos. Creen que tienen la capacidad. Creen que con un poco más de determinación, apretando los dientes, vencerán. Tenemos que reconocerlo. Señor, no me dejes caer en una tentación demasiado fuerte para mí. Y cuando me enfrente a cualquier tentación, líbrame tú del mal, porque yo no puedo vencer el mal por mí mismo. Si tan solo reconociéramos que el mal es demasiado fuerte para nosotros, incluso en este asunto de perdonar a los demás. Si te resulta difícil perdonar a alguien, y eso puede ocurrir a veces, alguien ha hecho un daño tan terrible a ti o a tu familia, y te resulta muy difícil perdonar a esa persona por el mal que ha hecho. Puede que algún daño permanente haya sido hecho a ti o a los miembros de tu familia por algo que hizo alguna persona. ¿Cómo vas a perdonarle? Puedes pedirle gracia a Dios. Señor, por favor, ayúdame a liberarme de este mal espíritu de no querer perdonar. No tengo la capacidad de perdonar a esta persona, pero te pido que me ayudes a perdonarla. La oración es una expresión de nuestra debilidad y de nuestra dependencia e indefensa de Dios. Y la fe es la confianza en que Dios me ayudará, porque es mi Padre que está en el cielo. Él envió a su Hijo a morir para liberarme de todos mis pecados. Romanos 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Y luego la oración concluye en Mateo 6, verso 13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre. Amén. Así que es muy importante que concluyamos nuestra oración así y digamos, Señor, al final de todo, cuando hayas respondido a mi oración, cuando hayas hecho todo lo que te pedí, en primer lugar, quiero reconocer que el reino es tuyo. Es tu reino lo que busco y el poder es tuyo. No tengo poder para poder vivir esta vida. No tengo poder para vencer el pecado. No tengo poder. El poder es tuyo. Y cuando venza el pecado, la gloria también será tuya. Y la oración concluye con el amén. Amén significa que así será. Jesús daba una gran importancia a la oración. Una de las cosas que dijo en Lucas 18, verso 1, fue que los hombres deben orar en todo tiempo y no rendirse. Lucas 18, verso 1, dijo, los hombres deben orar siempre y no desfallecer, no desanimarse. Las dos únicas parábolas que dio sobre la oración hablaban de la persistencia. Una fue la de la viuda que fue a un juez en Lucas 18, versículo 1 al 8, persistiendo hasta que obtuvo justicia contra su enemigo. Y esa es una oración para vencer a Satanás y la concupiscencia de nuestra carne. Y la otra parábola está en Lucas 11, versículos 5 al 13, donde Jesús estaba hablando sobre pedir a Dios pan, fuerza y dones para ayudar a otras personas necesitadas cuando vengan a nosotros. Y de ahí de nuevo vemos este énfasis en la persistencia. La persona sigue llamando a la puerta hasta que consigue ese pan. Así que en la oración vemos que la enseñanza total de Jesús es no rendirse nunca. Dios es tu Padre, Él va a satisfacer tus necesidades. Él vencerá al enemigo por ti y te dará todo lo que necesitas para bendecir a otros. Así que tenemos que ir a Dios en oración con fe, creyendo que Él nos dará lo que pedimos para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al considerar este pasaje tan importante sobre cómo nos enseñaste a orar, ayúdanos a hacerlo realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.